Pero claro, ¿qué es el dólar futuro? ¿Por qué estaría comprometida la presidenta y también otros hombres importantes de la gestión anterior frente a una decisión como esta? Porque se habla de defraudación al Estado. Para tocar estos temas estamos con Rubén Murray. Rubén, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Rubén es máster en Finanzas y Mercados de Capitales, también docente de la UBA. Me parece que es una palabra más que calificada para ver. En un ratito charlamos a propósito para desasnarnos a todos sobre el tema del dólar futuro, porque claro, muchas causas y temas que por ahí no son del dominio público fácilmente, hacen que por ahí os suene algo realmente demasiado técnico para la gente. Parece difícil, pero es bastante. ¿Es bastante simple? Sí. Me quedo más tranquilo entonces, Rubén. Muchísimas gracias. En MQN te traemos ofertas increíbles. Entrá y mira los beneficios. MQN y Fertona lanzan una cuponera de grandes descuentos donde vas a encontrar ahorros de hasta el 90%. Comprar es muy fácil. Entra en www.fertona.net/MQN, elegí el descuento que te gusta, dale clic a la imagen y opta por la forma de pago. En minutos te darás en tu mail el cupón para que puedas disfrutar tu compra. Ahora, ahorrar es muy fácil con la cuponera del programa. Aprovecha los descuentos en www.fertona.net/MQN. 6 minutos de la 1 de la tarde, la información antes de 24 da cuenta de que la Corte de Nueva York confirmó la orden de Tomás Griesa para que la Argentina salga del default. Este es el último eslabón que se cierra a propósito para que la Argentina salga del default. Esto es la frutilla del postre, si es que hay un postre para comer, en un tema tan delicado como el tema de fondos. El Tribunal de Segunda Instancia desechó entonces las apelaciones de los fondos buitre, amplía satisfacción en el equipo económico que emitirá la deuda entre el viernes y el lunes. A propósito, insistimos entonces, la Corte de Nueva York confirmó la orden de Tomás Griesa para que la Argentina salga del default. Se emitirá entre el viernes y el lunes justamente los bonos para salir de la deuda. Amplió un poquito más, la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó este mediodía la orden de Tomás Griesa para que la Argentina salga del default. El gobierno podrá ahora emitir deuda por hasta 15.000 millones de dólares para pagarles a todos los demandantes que firmaron un acuerdo y retomar pagos de la deuda a los bonistas de los canjes 2005 y 2010. Ya que tengo un magíster en economía como Murray, te voy a aprovechar. ¿Cómo no? Perdón, hice una introducción con un tema y voy con otro, pero la información me lleva a eso inevitablemente. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Rubén? Yo creo que es una muy buena noticia el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es lo que se esperaba, realmente no tenía mucho sentido que la Cámara revoque el fallo de Griesa. Creo que esto ya sí cierra la puerta del default y abre el paso para que se puedan atraer inversiones nuevamente, para que el gobierno pueda también, si no necesita, tomar deuda en el exterior a tasas mucho más razonables de las que estuvimos pagando en los últimos años. Y creo que esto abre una nueva etapa y en ese sentido soy muy optimista. Estamos en el segundo trimestre del año, que es un trimestre que se caracteriza por la liquidación de las cosechas de los dólares provenientes de la cosecha de los agroexportadores. Y si le sumamos eso junto a la entrada de dólares provenientes de inversiones del exterior y de eventuales financiaciones, creo que esto baja mucha presión sobre el tipo de cambio. Creo que esto va a hacer que en la Argentina haya muchos más fondos disponibles para que se pueda recausar esta nueva etapa de la economía argentina. Es decir, el primer eslabón fue aquella negociación que se estaba dando entre el nuevo gobierno y los holdouts. Después vino la puesta ante el Congreso, las dos caras que terminan dando su visto bueno para que anulan la ley Cerrojo. Y anulan la ley Cerrojo y la de pago soberano. A partir de ahí, todo se desmoronaba si hoy, por ejemplo, la Cámara de Apelaciones en los Estados Unidos decía no. Si la Cámara de Apelaciones rechazaba lo que propuso Griesa, realmente sí estábamos en una situación más delicada porque no se iban a destrabar los pagos a los fondos buitres y Argentina iba a seguir en default hasta que haya un nuevo tribunal, que además si la Cámara de Apelaciones vaya en contra, la instancia superior de la Cámara de Apelaciones es la Corte Suprema, que es un paso mucho más complicado. Bueno, igual creo que lo es una muy buena noticia, era lo más razonable, es lo racional y creo que fue la decisión. Y lo lógico que iba a terminar pasando. A propósito de esto, Robert, un dato más. Para ponerlo rápidamente, era como una carrera de, digamos, llaves que estaban abiertas o cerradas según lo que pasara. La primera de las llaves la había puesto hace mucho tiempo el juez Griesa, que entre otras cosas no dejaba que la Argentina pagara en los tiempos de la
administración de Cristina Fernández de Kirchner a los bonistas que habían aceptado el canje, porque decían, no, hay otros que tienen el mismo derecho, no aceptaron, si ustedes no les pagan a esto o no arreglan con los que han venido a mi juzgado, yo no les dejo pagar a los demás. Por eso ocurrió alguna de las cosas que vos recién hablabas con el invitado, la situación de hacer que la Argentina cambiara, por ejemplo, el lugar de pago para que pudieran los bonistas poder cobrar en la Argentina, porque en Estados Unidos estaba el peligro de un embargo. ¿Qué decía la Cámara de Apelaciones en Estados Unidos? Si Griesa no cambia este criterio, mientras esto no varíe, nosotros seguimos entendiendo qué es lo que puede pasar y la situación sigue así. La Cámara, al entender ahora que hay un acuerdo en principio, levanta esa medida y le dice al juez Griesa, usted está en condiciones de volver a normalizar de qué forma se paga. Que había dicho Griesa antes, si Argentina llega a un acuerdo, ya esto con la administración de Macri, con Pratgay y sus gestiones en el Ministerio de Finanzas, llega a un acuerdo con los bonistas que también incorpora que están en mi juzgado, yo levanto la cautelar y permito que se empiece a cobrar nuevamente y también el acuerdo. ¿Qué le corresponde ahora al gobierno? Demostrar que consiguió los 15.000 millones de dólares en bonos para pagarle a los que estaban fuera del canje inicial y a partir de ahí salí oficialmente el default y salí a buscar, si querés, un nuevo endeudamiento, pero como dice el presidente Macri, para infraestructura y con el control del Congreso. Bien, Robert. Datos a propósito de la noticia conocida hace segundos nada más. La Corte de los Estados Unidos confirmó el pago a los holdouts. Presentó. Colchones y Somiers, Luna del Sur. Cristina en tribunales estuvo ante el juez Bonadío en la causa por el dólar futuro. Dejó un escrito que dice: la convocatoria muestra el prevaricato de vuestra señoría. No me van a callar. Cristina Fernández en los alrededores de Comodoro Pi criticó al gobierno actual y remarcó que en la justicia podrán meterme presa, pero no me van a callar. Macri con los sindicalistas recibe a los representantes de las 3 CGT. Los sectores de Caló, Moyano y Barrio Nuevo reclaman por la inflación, ganancias y la emergencia ocupacional. Los números contra Dilma. El Congreso brasileño espera la votación de la Cámara Baja. Dilma Rousseff perdió más aliados en Brasil, por lo que parece encaminado su juicio político. Los grandes por la Copa, Racing y Boca se cruzan por el grupo 3 de la Libertadores. La cadena está en el primer lugar, Boca está segundo a solo puntos del líder. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya está en su domicilio, ya está en el lugar donde se instó luego de llegar del sur. Y un par de datos como para contarles, ahora me voy a meter con el tema del futuro y para entenderlo un poco más. Cuando llegó Cristina hoy a tribunales de Comodoro Pi, se le presentó el fiscal y el expresidente que le dijo: usted quería conocer personalmente. Estamos hablando de Eduardo Tayano. ¿Qué dijo Bonadío? Un día se le sentaron detrás a la presidenta, que está acompañada de su custodio y de su abogado Carlos Verali, y al frente de la presidenta estaba solamente la secretaria del juzgado, que fue la que le tomaba la indagatoria, pero en realidad ella presentó un escrito. Le leyeron la prueba en su contra y comenzó a partir de ahí a intercambiar algunas palabras, o por lo menos a emitir algunas palabras que sintetizaban lo arbitrario e incompetente que para Cristina Fernández de Kirchner es el juez Bonadío. Bien, me voy a meter ahora con lo que les decía, para entender un poco más, porque hoy Cristina estuvo frente al juez Bonadío, por no decirlo,
Por el tema dólar futuro. Estamos hablando de defraudación al Estado con abuso de autoridad. ¿Qué es el tema dólar futuro? ¿Por qué pone en riesgo la economía o pudo haber puesto en riesgo la economía del país? Bueno, lo que se le cuestiona a las autoridades anteriores del Banco Central y que llega hasta Cristina es que el Banco Central vendió dólares futuros a un precio muy bajo. Ahora, para entender un poco mejor qué es esto del dólar futuro, vayamos a un ejemplo. Es como si yo voy a un mercado y le digo al dueño del mercado, ¿sabes qué? Quiero comprarte 10 litros de leche, pero la voy a retirar en 3 meses. Te la voy a pagar en 3 meses, te acordemos hoy del precio. Hoy la leche vale 15 pesos, yo las compro dentro de 3 meses a 20 pesos. Cuando pasan los 3 meses, voy a retirar las leches, a pagar el precio que acordé con él. Si la leche cuesta mucho más caro que eso, yo termino ganando porque la compro a un precio más bajo el que terminó costando cuando pasaron esos 3 meses y el que me las vendió perdió. Bueno, el Banco Central lo que hizo con el dólar futuro es eso, vender en lugar de leche dólares a plazos entre 3 y 6 meses, incluso un poco más largos, a un precio muy bajo. ¿Qué sucede? Estas operaciones se hicieron en los últimos meses del año pasado. El Banco Central era el único vendedor de esos precios, porque esto además se hace en el mercado de dólar futuro, donde hay partes que quieren comprar, partes que quieren vender. El único vendedor de ese precio era el Banco Central, cosa que también es muy llamativa. Y el Banco Central cerró operaciones a 10.40, 10.70 para los meses de marzo, junio de este año, cuando en ese mismo momento, cuando se cerraban las operaciones, ya el dólar a 15. El dólar a 15. O sea, si vos querías comprar dólares con el contado clic y con el dólar bolsa, o incluso si querías ir al mercado informal, ya no pagabas a 10 pesos. Claro, entonces lo que se dice es que el Banco Central mal vendió esos dólares a futuro, que pactó precios muy bajos sabiendo que iba a estar mucho más alto. Porque incluso si hubiese ganado, algunos lo que critican es, bueno, Macri devaluó. Si hubiera ganado Scioli, los principales asesores económicos de Scioli también planteaban una corrección del tipo de cambio. Entonces, se sabía que el dólar iba a valer mucho más de lo que el Banco Central lo estaba vendiendo. Se hicieron ventas a futuro de alrededor de 14.000 millones de dólares, a un precio que terminó alrededor de 4 pesos por debajo del valor real del dólar al momento que se liquidan las operaciones, que de todas formas quedan de operaciones pendientes porque hay algunas que vencen el mes de junio. Entonces esto implicó una pérdida para el Banco Central del orden de 60.000 millones de pesos. Que la pagamos entre todos, porque la plata del Banco Central, el Banco Central es un ente del Estado, y lo que pierde el Banco Central lo terminamos perdiendo todos. Esa plata la terminamos pagando todos. Entonces, se critica ese mal manejo, esa mala venta de los dólares que hizo el Banco Central. Ahora, perdón, si el gobierno, vamos a suponer, desconocía el rumbo del dólar en un momento X, no al final de su gestión, esto también es defraudación al Estado, porque, a ver, uno puede no tener información, uno puede tomar una decisión realmente equivocada. ¿No hay decisiones equivocadas en el Estado? Puede haber decisiones equivocadas, estamos... ¿Por qué esta no los...? Todos nos vamos a equivocar. El tema es que, por un lado particular que te digo, el Banco Central era el único que vendía a esos precios. Si conservabas la operación con una parte que no era el Banco Central, nadie te iba a ofrecer venderte dólares a futuro al precio que lo hacía el Banco Central. Todos te iban a pedir valores más cercanos a 15 o 16. Entonces el Banco Central claramente estaba mal vendido o vendiendo valores muy bajos esos dólares. Y además tenés un valor de referencia, no es que el dólar no se sabía cuánto era el dólar. Si vas a entrar con liqui, si vas a incluso si comprar dólares en Uruguay o en Estados Unidos, terminabas pagando valores muy superiores. Entonces se conocía cuál era el valor del dólar. El gobierno no puede decir que no sabía que el dólar iba a estar más caro. La realidad es que todos sabían que el dólar iba a estar más caro. Y eso es entonces lo que se le cuestiona y lo que se le está imputando a Vanoli, a Kicillof y bueno, y hoy a Cristina con la declaración que hizo. Ahora, Murray, sabiendo que iba a pérdida, ¿cuál piensa que era el objetivo o quiénes serían beneficiados con esta decisión? Los que salieron beneficiados son las empresas o quienes compraron este dólar futuro, porque claramente terminaron pagando 40, de 70 al que termina costando 14, 15 pesos. E incluso más porque los que vencen en junio pueden llegar a costar 16 pesos. Entonces, los ganaron fueron quienes, la contraparte del Banco Central en estas operaciones. Los ¿Se puede saber quiénes son? Central. ¿O se puede? Se desconoce. Se podría saber quiénes. Se podría saber. En esta investigación habría que empezar a buscar, bueno, quiénes fueron los que compraron. No, ¿sabe por qué? Vínculos Y a rigor de decir verdad, ser ecuánime con lo que se le achaca al actual gobierno que favorece a los empresarios, me gustaría saber si con esta decisión también Cristina o Vanoli en su defecto o Kicillof también benefició al empresariado. Claramente los principales compradores de estos dólares duros fueron empresas. Algunas vinculadas a exportación, otras a importaciones y otras que no tenían vinculación con exportaciones. ¿Cómo operativa? Porque David y yo tenemos una pyme, por ejemplo. Nos enteramos, leemos el diario, decimos, tocamos el timbre, puerta, queremos comprar a futuro. ¿Cómo es la operativa para acceder? Puedes hacerlo con cualquier banco o agente de bolsa. O sea, vos, incluso el monto mínimo de las operaciones son
alrededor son $1000, con lo cual hasta incluso personas y personas físicas de hecho han participado de esta operatoria. Cualquiera puede ir en esa persona a través de un agente de bolsa de un banco, se concerta la operación, ni siquiera tenés que pagar el monto total de la operación porque se pide una garantía del 20% de la operación que vos estás cerrando y al final cuando vence una parte le tiene que pagar a la otra la diferencia entre lo que cuesta el dólar en ese momento y el dólar que se pactó. Entonces, si sube el dólar, el que lo compró más bajo, en este caso empresarios o personas, ganan. Perdió la contraparte, en este caso particular Banco Central. En general la contraparte es otra empresa o otra persona, porque hay quienes quieren comprar dólar futuro y quienes quieren venderlo. Si hoy quieres hacer una compra de dólar futuro, por ejemplo, al mes de diciembre en el ROFEX, que es el principal mercado de dólar futuro, las operaciones están cerrando 17.30. Habrá quien está dispuesto a comprar el valor, quien está dispuesto a venderlo, pero lo más probable es que no sea el Banco Central, a menos que quiera intervenir por algún tema puntual, como sucedió con todas estas operaciones. Que lo curioso también es eso, ¿no? El Banco Central era el único que vendía ese precio y todas estas operaciones se concertaron con el Banco Central, entonces la pérdida fue del Banco Central. Si contraparte en lugar del Banco Central hubiera sido otra empresa, y el que pierde la otra empresa. Ahora, ¿hasta qué punto puede afectar al gobierno? Sabemos que las decisiones se toman en conjunto, pero sabiendo que el Banco Central es un ente autárquico, judicialmente, digo, hasta no se puede defender diciendo... Banoli creo que no, el expresidente del Banco Central y los directores incluso del Banco Central de esa época, de ese momento, creo que no tienen ese argumento de defensa claramente. Claro. Kicillof está también muy vinculado. Si bien es cierto que el Banco Central es un ente autárquico, durante el gobierno kirchnerista, la verdad que en la práctica se vio una dependencia bastante fuerte del Banco Central del Poder Ejecutivo. Entonces, está bien, en teoría la situación es un ente autárquico independiente. En la práctica no lo era tan así y es bastante claro y hay bastantes operaciones y pautas que te muestran que no era tan autárquico en realidad. Claro. Si usted era ministro de Economía en los últimos meses, ¿hubiera tomado la misma decisión sabiendo que podría dejar el gobierno? No, claramente no. Esta decisión de vender dólares futuro tan barato no la hubiera tomado de ninguna manera. De vuelta, porque había valores de referencia, porque el mercado no se operaba a ese valor y la verdad era dejarle una mochila bastante pesada al que asumía después, incluso si hubiera sido un oficialismo. La verdad que fue irresponsable hacer ese tipo de operaciones. Pero fue exprofeso, perdón, Murray. Es decir, esta decisión no se hubiese tomado nunca a mitad de camino, me lo conté después, en un ratito. Bien, presentó la información. EcoGear, eficaz del 84,6% en la recuperación capilar. Clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa de la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Camila Coelho y estamos en el backstage de un evento fashion. La tendencia para esta temporada, ondas naturales, un look descontractado. Pero, ¿podemos hacerlo en casa? ¿Cuál es el secreto? Nuevo 13M Despeinado Perfecto, con extractos de algas marinas, shampoo, acondicionador y spray texturizador para ondas. Nueva línea para crear ondas. Texturiza el pelo y ayuda a formar ondas con un look natural. Ahora podemos lograr este look en casa. Nuevo 13M Despeinado Perfecto. Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. Invertí en Córdoba, con rentabilidad asegurada, 100% financiado. Cuota $447. Gama, 0800-777-4262. Desastre. Tranquilo, todo cubano. Ya lo sube, está agachando. No, mi auto. Bravo. ¿Cómo te la jugué? Autoscoring QB Seguros La Buenos Aires. Para vos, esa vez elegir. Tenés autoscoring, ¿no?
Obvio, siempre elijo el mejor seguro para mi auto. Ese rugido significa fiebre de algo rico por la noche. ¡Nunca haré tu canapé! ¡Nunca! Chocobar. Rico. ¡Qué bueno que te pareció rico porque no había calculado el tema del techo! ¡Uy! ¡Gracias, Max! Con 99 calorías y libre de gluten. La suciedad y gérmenes llegan a muchos lugares. Gracias a su exclusiva fórmula aditivada, la nueva Ayudin Multiperficies también. Ayudin, hermosamente fuerte. Vení Burger King y te llevas 10 Nuggets por solo 30 pesos. No, 30 mangos cortadas, están locos. Sí, está chequeado. 10 Nuggets, 30 pesos por tiempo limitado. Ok, 10 espectaculares Nuggets con una salsa de elección. Lo disfrutás como vos querés, solo en Burger King. Con el tiempo, la piel pierde su volumen, expresión y definición. Eucerin Volume Filler, con extracto de magnolia, restaura la pérdida de volumen, redefiniendo el entorno facial. Eucerin Volume Filler, más volumen, más expresión. Solo de Eucerin. Potencia tu cuidado antiedad diario con el nuevo Volume Filler Serum concentrado. Mi amor, esto es nuevo. Muy bien. Uy, Leo, eso es nuevo. Excelente. Ma, esto es nuevo. Hay algo nuevo para apoyar la nutrición de tu hijo. Nueva Enfa B3, que contiene la fórmula Enfa, marca líder a nivel mundial en desarrollo mental. Nuevo Enfa BB3, nutriendo los logros de tu hijo. ¡Salió de revista pronto! La voz íntima de Pamela David y Daniel Vila en la cordillera y bajo la lluvia. Además, Iriana Calabró angustiada dice: yo no me casé con este Rossi. Y Vilota denuncia: con los errores de mis relatos, armaron una campaña y me pidieron 300 lucas. ¡Revista pronto! No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos fleados? Blends en uno limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, quérelos como son. Cuídalos con Blend. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. ¿Qué me hace? Hay un gran mundo afuera. Entonces, ¿por qué los chicos pasan sus días adentro? Off inspira a los chicos a jugar al aire libre mientras los protege de los mosquitos. Inclusive, el que puede transmitir el virus dengue, zika y la fiebre chikungunya. Ese rugido significa fiebre de algo rico por noche. Oh. ¡Nunca seré tu canapé! ¡Nunca! Chocobar. Rico. ¡Qué bueno que te pareció rico porque no voy a calcular el tema del techo! ¡Uy! ¡Gracias, Max! Con 99 calorías y libre de gluten. No tenés el poder para evitar que ensucien el piso, pero sí para limpiarlo. Nueva Ayudin máxima limpieza con espuma multición. La limpieza que buscabas con la desinfección que ya conoces. Ayudin, hermosamente fuerte. Ahora, exclusivo en los hipermercados Carrefour, 2 días más de promo. Sí, todas las semanas. Sí,
hiperpromos de Carrefour duran 5 días. Esta semana, de miércoles a domingo, 50% de descuento en la segunda unidad de fideos secos, mermeladas, cereales, hamburguesas, desodorantes corporales, insecticidas, camperas y todo mascota. También en los productos de las marcas salidas. Además, 4x3 en nuevas saborizadas. 60% de descuento en la segunda unidad de conserva de tomate, mayonesa, alimentos congelados, papas frescas, aperitivos con alcohol e higiene del bebé. También los productos de las marcas elegidas. Aprovecha los 5 días de hiperpromos exclusivo en los hipermercados Carrefour. ¿Eucalipto? ¿Es una planta? ¿Para qué servirá? Nuevo Raid Matamoscas y Mosquitos Fresh. La efectividad de Raid ahora con fragancia eucalipto. Nuevo Raid Matamoscas y Mosquitos y Raid Casa y Jardín Fresh. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Últimamente recibo muchas consultas sobre chicos con alergia. Y a todas les digo lo mismo. Aerotina pediátrico. Una toma diaria y contiene latadina. Aerotina pediátrico. Del laboratorio RAFO. Minutos para las de la tarde, vamos directamente hacia Recoleta. Lucentín en el frente de la casa de la expresidenta. Te escucho, Lu. David, buenos días. La militancia kirchnerista todavía no desconcentró del lugar, siguen cantando, siguen aplaudiendo, porque quieren que la expresidenta vuelva a aparecer por el balcón del 5º piso. Recordemos que llegó hace un rato de los tribunales de Comodoro Pi, donde se presentó frente al juez Bonadío, presentó un escrito y luego regresó a este departamento de Recoleta en Uruguay y Juncal. Descendió del vehículo donde había militancia esperándola, saludó a algunos de ellos, ingresó por la puerta de servicio y minutos después se asomó por ese balcón que ahora está con las cortinas cerradas, pero se asomó, bailó, saludó con la mano, tiró besos y la militancia estaba aquí aguardándola en la esquina y todavía no se desconcentraron. La mayoría de la gente que se acercó, simpatizantes, algunos agrupaciones políticas, otros de manera espontánea, se acercaron desde temprano para acompañarla en este día, en esta declaración, desde que ella salió del domicilio hasta que regresó, y todavía la gente no se mueve, permanece aquí a ver si hay posibilidades de volver a verla por ese balcón, David. Bien, casi como lo que pasa con las grandes estrellas que llegan a la Argentina, ¿no? Increíble lo que está pasando justamente con la expresidenta, que ahí veíamos imágenes de algunos otros momentos en que ella se asomó al balcón de su morada y apareció frente a los cientos de personas. Algunos no hablan de tanta cantidad frente a la casa, sí, obviamente miles hoy en Comodoro Pi. Ya está entonces en su casa. ¿Hay alguien más que haya llegado a visitarla, Lucila? No por ahora. Por ejemplo, Florencia Kirchner no vino hasta este lugar. Hasta ahora los únicos que se fueron acercando fueron simpatizantes, algunos agrupados en organizaciones políticas, otros que se fueron acercando de manera espontánea. Esos fueron algunos testimonios que pudimos hacer a lo largo de la mañana, pero hasta ahora ninguna otra cara conocida que se haya acercado a visitar a la expresidenta. Esto que está pasando ahora pasó hace un ratito también, porque claro, la mayoría son simpatizantes, pero hay algunos vecinos de la zona que también se acercaron hace un ratito con el vehículo, caminando, y empiezan a gritar en contra. Y entonces se generan ciertas discusiones. Está bueno que eso no suceda, porque además en el lugar no hay policía prácticamente. Toda la organización y la coordinación tanto de la salida como de la llegada de la expresidenta fue coordinada, fue hecha por militantes de Cámpora que estaban identificados con las pecheras de la Cámpora. Ellos eran los que iban coordinando todo y no hubo... Yo todo el tiempo miro para atrás porque cuando escucho aplausos pienso que puede aparecer nuevamente, pero por ahora no apareció. Ese vehículo siguió de largo y lo mejor es que no se genere ningún tipo de incidente en el lugar. Bueno, muy bien, Lucila, volvemos en un ratito. A propósito, claro, los ánimos a flor de piel, ¿no? De un lado y de otro, quienes la apoyan y quienes de alguna manera están en contra, pero bueno, no es el ámbito tampoco para discutir, y sobre todo cuando hay una grieta profundizada, sin duda alguna, y más en estos días. Pero bueno, vamos a hablar en un ratito y vemos qué está pasando ahí frente a la fachada de la casa de la expresidenta. Vuelvo con Rubén Murray, que está con nosotros de hace unos minutos. Rubén es un hombre avesado en economía, una expertise importante, es magíster en finanzas, y recién nos explicaba con tanta facilidad el tema del dólar futuro, que decía, entre otras cosas, sintetizando para la gente que recién se prende, se vendió dólar a un precio de hoy,
A ver si voy bien, si entendí bien, si puedo rendir la materia. Hoy se vendió $1, digamos que cuando se cobrara iba a tener un precio distinto, muy superior. De hecho, el Estado perdió algo así como 60.000 millones de pesos. Exactamente. Ok, eso es lo que se le reclama a Vanoli, lo que se le reclama a la expresidenta y al mismísimo ministro de Economía. Pero yo te preguntaba, Rubén. Aprobé. Bueno, la bolilla 1. La 2, que también una pregunta, profesor. ¿Esta decisión la hubiera tomado el gobierno a mitad de camino o fue exprofesamente tomado sobre el final de la gestión? Mira, a mitad de camino, en algún momento el gobierno tomó decisiones muy similares a estas, porque el gobierno muchas veces, para tratar de frenar la presión sobre el dólar, lo que hacía es usar también el Banco Central para vender dólares futuros a precios bajos. O sea, el gobierno tomó la misma medida durante su gestión. El tema es que en su gestión podía subir o bajar el dólar como quisiera. Y de hecho, como lo mantuvo planchado en varias oportunidades, con esta operatoria del Banco Central, en otras ocasiones ganó plata. Quiero aprovecharte a propósito de... A ver, yo recién decía, cuando la presidenta había expresado que hoy tenemos tarifazos, problemas con la suba de la luz, el gas, algunas cuestiones que tienen que ver con, según la expresidenta, el actual gobierno. Digo, y no creo que haya que ser magíster en economía, pero te aprovecho igualmente. La gente de Cambiemos inmediatamente, cuando yo la consulté, me dijo, ojo, hay que hablar de culpas compartidas. No se le puede pedir al presidente que en 4 meses solucione cosas que ya vienen del pasado. Muchas tienen que ver con el pasado, o hay algunas que son, como dijo la expresidenta, son un gobierno de excusas. Mira, yo creo que muchas tienen que ver con el pasado. A ver, todo este tema del tarifazo, de los aumentos de tarifas, la verdad las tarifas estuvieron congeladas durante muchos años y seamos sinceros, los valores que se pagaban de luz, de gas, de determinados servicios eran bajísimos, eran muy bajos. Incluso los valores del transporte en el interior son mucho más altos que de acá. Entonces, las tarifas estuvieron muy bajas por mucho tiempo. Esto lo que hizo es que el Estado tenga que subsidiar a las empresas, y esto le generaba más gasto al Estado. Como el Estado gastaba más de los ingresos que tenía, esto es lo que ocasionaba el famoso déficit fiscal. Ahora, vos, ni Estado, ni empresa, ni una persona, nadie puede vivir indefinidamente gastando más de lo que gana. A ver, tiempo te puedes endeudar y podés cubrir lo que gastabas de más con deuda, pero no lo puedes hacer para siempre. Entonces, en algún momento había que restituir el equilibrio fiscal. Cualquiera que hubiese agarrado el gobierno a partir del 10 de diciembre hubiese sido el malo de la película porque hubiese tenido que tomar este tipo de medidas. Sí, yo creo que sí. A ver, podemos discutir si era necesario tomarlas todas juntas, si se podría ver más gradual o no. Lo que había que tomarlas, creo que no hay duda de que había que tomarlas. Y de vuelta, los mismos asesores económicos del candidato oficialista tenían reservas muy similares a las que terminó aplicando el gobierno de Cambiemos. Lo que te decía, esto por un lado se planchó durante mucho tiempo y otro de los temas centrales y que también está muy vinculado a esto, que si no estaríamos discutiendo de suba o no de tarifa, ese es el tema de la inflación. A ver, en algún momento hay que frenar la inflación, hay que combatirla y ahí también podemos discutir de qué forma, si son las medidas adecuadas o no. Yo creo que uno de los temas que hay que pensar para adelante es cómo hacemos para bajar la inflación con más producción. Porque, a ver, hay muchas causas que son las que generan la inflación. Hay quienes hablan de una visión monetarista y que entonces la inflación te la genera la emisión monetaria para cubrir gastos corrientes. Hay quienes van por el lado fiscal y te dicen no sale del juego de la oferta y la demanda. También es cierto que hay mucho de confianza y de las expectativas que influyen sobre la inflación, porque si vos tenés un negocio y el proveedor este mes viene, vende los productos que vos le vendés al público y te lo subió un 10%. Y vos al público decís, bueno, me lo subo en 10, pero el mes que viene me va a volver a subir. Entonces, por lo duda, lo subo un 15. Y te esa especulación ya... Eso es especulación que también genera inflación. Ahora, ¿cómo frenás esa especulación? Y la verdad, con confianza y mejorando y cambiando las expectativas. Y yo creo que lo que hay que ver es cómo hacemos para generar más producción, generar más oferta, porque si tenés más oferta, los precios también deberían bajar, o por lo menos deberían tratar de subir en la forma en que lo están haciendo. De todas formas, la inflación de estos meses está muy vinculada al aumento de tarifas que decíamos, que creo que sí que tiene mucho que ver la situación que se heredó del gobierno anterior. Murray, volviendo a... Nos diste una excelente explicación de qué es el dólar futuro práctica, y por ahí para que entienda la persona que está en la casa. Cuando el dólar futuro está en la venta, abierta en el mercado, se puede adquirir por agentes de bolsa, etcétera. Sí. Ahora, cuando hay
como decía en un principio, un solo ofertante que es el Banco Central. ¿Cómo se hace para adquirir ese dólar futuro? Porque, digo, es una buena explicación por ahí para entender si una persona común o no puede llegar a acceder a eso. El tema de la operatoria del mercado de dólar futuro es muy similar a lo que es la bolsa. O sea, vos querés comprar una acción, hablás con tu agente de bolsa, con el banco con el que operás, le decís quiero comprar la acción hasta el precio pago. Si encontrás de la otra parte a alguien que esté dispuesto a venderte a ese precio, cierra la operación. El mercado de dólar futuro es muy similar, o sea, vos tenés a alguien que oferta, a alguien que demanda. En este caso puntual, el Banco Central era el que ofertaba precios muy bajos. Entonces todo el que podía y compraba. Mientras el Banco Central seguía ofreciendo ese precio. De vuelta, no es lo lógico. Lo lógico sería que la contraparte sea una empresa y no el Banco Central. Claramente había una medida, una maniobra, como la queramos llamar, para vender los dólares a ese precio bajo por cuestiones que, bueno, podrán ser cuestionables o podrán tener distintas interpretaciones. Pero la verdad que lo lógico sería que sea con una contraparte al precio que surge del libre intercambio del mercado. Claro. Vos querés comprar a fin de año a 17, bueno, si tenés alguien que esté dispuesto a vendértelos a 17, vas a cerrar la operación. Y si no, no. Bien. Rubén, gracias por estar con nosotros. La verdad que nos diste una clase magistral, o por lo menos muy práctica, y la gente terminó entendiendo, sobre todo, insisto, hay términos términos muy técnicos, la gente por ahí cae de oído y no termina entendiendo de qué está hablando y de qué está opinando sobre todas las cosas. Estás invitado cuando quieras. Un placer. Un gusto, como siempre. Murray con nosotros. Presten atención al siguiente consejo vial. Tenemos información para todas aquellas personas que alguna vez han sufrido un accidente de tránsito. Y para ello estamos en compañía de Emiliano Mazuco de la empresa Life Group. A él le vamos a preguntar cómo hace la compañía para resolver en muy breve tiempo todo lo que tiene que ver con siniestros y también con accidentes complejos. Bueno, Life cuenta con un plantel profesional compuesto por ingenieros viales, investigadores, abogados